Hey, Shalom Amakim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Ok, y como siempre, man, el Señor Yahawashi, de acuerdo a Mateo 1:21, es el Salvador de la nación de Israel. Okay, de la elección de Israel. Okay, este mensaje y esta consolación y estas escrituras, las promesas, le pertenecen a Israel. Okay, el apóstol Pablo hizo esa declaración. Hizo, hizo una declaración, hermanos. Cliqué en una parte que no tenía que. But anyway, como dice aquí Romanos 9 y 3, dice, y uno puede empezar en uno, dice, verdad digo en Yahawashi Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Hamashiach, que la palabra Hamashiach es el ungido, ok, la palabra hebrea por Cristo. Ok, porque el Señor no es un griego, no era un romano. Ok, el Señor era un hebreo israelita que hablaba hebreo y su nombre regresa al hebreo. Sus títulos regresan a hebreo. So, si quieres llamar al Señor el ungido, es Hamashiach o Mashiach, ungido, o Ha como él. Ok, pero es Yahawashi Hamashiach, Yahawashi el ungido. Ok, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, los que son de mi propia, lo que son mi raza. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Ok, que la adopción es el proceso en el cual el Padre trae de regreso a nosotros los que estábamos por un tiempo huérfanos. Ok, y eso te lo explica. Y no, antes de continuar, doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Ok, eso, esta es Lamentaciones 5 y 1. Y el título es básicamente un pueblo afligido. Ok, dice, acuérdate, oh Yahweh, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Ok, que la palabra ahí por oprobio es un reproche. Vamos a ver. Un desprecio, una burla. Wow. Ve nuestra desgracia, nuestra vergüenza. Ok. Dice, acuérdate, oh Yahweh, y esta es la situación en la que estamos nosotros los israelitas. Ok, y por ende, porque los israelitas, como te explica en Cuarta Esdras capítulo 6, que los israelitas o los hijos de Dios fueron creados para poseer el mundo, queriendo decir que son los líderes. Ok, el Señor lo creó para que ellos fueran la guía, los líderes, los que gobiernan sobre este mundo. Ok, y si nosotros estamos en problemas y estamos en no nuestro estado que el Señor nos creó, pues el mundo no va a estar del estado que el Señor lo creó a ser, del paraíso que Él creó a que fuera. So, nosotros los líderes sufriendo, ¿cómo crees que las naciones y los animales van a estar sufriendo? Porque la gente de Dios es gente que, fue diseñada a hacer el bien. Fue quien les dio leyes, que les dio orden, estatutos, mandamientos, que sean el ejemplo. Pero caímos y el Señor va a venir a restaurar a la nación de Israel, a los hijos de Dios, perfeccionados, man. ¿Ok? Porque todo este cuento de la vida fue para un propósito. ¿Ok? Dice, nuestra heredad ha pasado a extraños. ¿Ok? Que nuestra heredad es el mundo entero. Y hay gente, hay malvados. Las otras naciones están tomando parte
ok, de tener nuestra heredad. Que habla también de la tierra de Israel, pero en un sentido más amplio es la tierra, man. El Señor en cuarta Esdras 6 dijo que la tierra fue hecha para nosotros, man. Ok, dice, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Y a veces es el punto, huérfanos somos sin padre. ¿Por qué? Porque el Señor, por nuestros pecados, nos abandonó. Por eso es que el Señor, por medio del Señor Yahushua, va a traer adopción, nos va a glorificar. Ok, a nosotros pertenece el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Ok, y esas promesas son de restauración, el reino, que todo viene por medio del Señor Yahushua. Ok, so, este es, como podemos ver aquí en el título, este es Isaías 14. Ok, que el título es Burla contra el rey de Babilonia. Ok, y el rey de Babilonia está hablando de Babilonia la nueva. Ok, la que se menciona en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Ok, la gran ramera. Ok, que hoy en día se le conoce como los Estados Unidos. Esta es Babilonia. Ok, que también, hermanos, enseñamos que es Roma reencarnada, Roma 2.0, que se le conoce como Babilonia. Ok, y Babilonia está siendo gobernada por un agente, ok, específicamente por ese rey que está hablando. Ok, que como sabemos, hay un dicho, no sé quién lo dijo específicamente: quien controla el dinero controla las leyes. Fue un elita. Mayer Amschel Rothschild. Un Rothschild. Salak, hermano, siempre tengo este problema con, Rothschild. So, Anyways. So, él dijo que quien controla el dinero controla las leyes. Ok, ¿y quién es el dueño de estos bancos? Ok, ¿quiénes son los banqueros? ¿Quiénes son la gente que controla el dinero? Porque la Reserva Federal, ok, la palabra federal no, a ver, un momento aquí, me lo voy a poner pausa para no hacerlos esperar. Ok, sal aquí, hermanos. Alright, so la Reserva Federal es la que emite el dólar. Ok, y el dólar es la moneda más usada por todo el mundo, que está decayendo. Ok, porque estamos pasando de un orden mundial a un nuevo orden mundial que va a ser por medio de tecnología. Ok, que lo podemos ver, es criptomonedas o monedas digitales. Ok, mucha gente ya no está usando el papel como tal. Ok, yo a veces van semanas que no uso dinero de papel, porque todo está en mis cuentas. Nomás paso la tarjeta. Ok, eso es una condición que se está haciendo, es una transición. Ok, que a final de cuentas esto es un plan. Pero el punto que estoy dando esto es que la gente que tiene el dinero es quien gobierna. Porque así es como se trabajan los gobiernos, con dinero. Cada uno, ellos tienen un dicho que cada uno tiene un precio. Ok. Cada uno tiene un precio y el dinero es lo que mueve. La gente más rica en el mundo son los élites. Ok, ellos son el rey de Babilonia, que son los descendientes de Esaú Edom, de la tribu de Amalek, que los amalequitas, ok, son esos que se autoproclaman judíos, ok, que se autoproclaman la gente de Dios, man. Ok, esta raza de gente
Ok, ellos se autoproclaman que son los hijos de Dios y los escogidos. Ok. Esta gente es... Hasta han visto videos donde, you know, le avientan unas papas y todos empiezan ahí, ni se las comen, solo por obtenerlas, solo por tener. Así son ellos, ven. Ellos acaparan, ellos saben que son acaparadores de dinero. Ok, hay un término que se llama en inglés hoarder, algo así, que es un acaparador. Y mucha de esta gente es la que ellos son. ¿Por qué? Porque les gusta tener, son ambiciosos. Ok, ok, y esos élites, los más altos, ellos son los que gobiernan Babilonia. Ok, porque Babilonia en las escrituras, como en Jeremías 50, explica que Babilonia es... vamos a tratar de agarrarlo. Uh, Jeremías, creo que es Jeremías 50. Como dice aquí, ¿cómo ha sido cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? Ok, porque este hombre o este lugar, América, fue usado como un arma para meterse, infiltrar gobiernos y, quebrantar, infiltrar y traer modas, meter su democracia. Ok, este es un lugar fuerte, martillo de toda la tierra. Se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. Esta gente usa América, ok, porque gobierna arriba de ella. Es lo que estoy tratando de decir. Porque Babilonia tiene líderes, o esto está hablando de esta gente, ok, que son los sedomitas. Y la casa principal de los sedomitas es Amalek. Ok. So, como dice aquí, Isaías 4:1 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Ok, so, cuando regresas a la palabra en hebreo, por piedad, la palabra en hebreo es rahama. Ok, rahama, que significa amor, compasión. Ok, so, el Señor tendrá amor o compasión de Jacob y todavía escogerá a Israel, que la palabra ahí por escoger es bahar, que significa escoger, seleccionar. Ok, electos. Ok, son los electos de la nación de Israel. Ok, es el remanente, como dice aquí Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ya ves, el capítulo de Romanos 11 es, uh, ¿cómo se llama? El remanente de Israel, si no estoy equivocado, Romanos 11. Sí, el remanente de Israel. Un remanente de toda la nación de Israel. Ellos son los escogidos. Eso es lo que está hablando en Isaías 14:1. Ok, que el Señor escogerá a Israel. Y no todo Israel. Porque no todo Israel ha alcanzado lo que tanto busca, que es el favor, es el amor, es la compasión del Señor. Que a final de cuentas todo Israel, como dijo Pablo, al final todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando estemos en el reino, los hijos de los elegidos van a ser la nación de Israel. Porque ellos van a regresar. ¿Ok? Y cuando nosotros entendemos que, y como dice aquí Isaías 14:1, que el Señor iba a tener amor y compasión, ahora entendemos por qué el Antiguo Testamento decía estas cosas y podemos saltar y explicar Juan 3:16. ¿Ok? Porque por amor al mundo entregó a su Hijo. ¿Por qué? ¿Qué es ese mundo? Israel, man. ¿Ok? Porque el Señor solamente ama y escoge a una nación.
Ok, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora, esto entra en el entendimiento de por qué Pablo fue mandado a los gentiles. ¿Quién eran esos gentiles? Porque las mismas instrucciones que el Señor Yahushua les dio a sus discípulos, lo mismo aplicó para Pablo. Como dice aquí, Mateo 10:5. A estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. Pero yo pensé que el Señor amaba a todo el mundo, hasta a los gentiles. No, porque el Señor está siendo bien claro aquí. Dice: y en ciudades samaritanos no entres, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para entender esto tienes que leer el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasó en Samaria? ¿Qué es lo que pasó con los samaritanos? Porque el Señor no los quiere. ¿No se supone que es el territorio de Israel? Sí, es territorio de Israel, pero los israelitas no estaban habitando allí por su mayoría, porque había un remanente, Pero tenemos que entender la historia que nosotros pasamos. Fuimos llevados en cautiverio. Fuimos llevados para Asiria. Y gente de esas regiones, lo vamos a ver, Primera de Reyes 17, porque es importante entender la historia. Primera de Reyes 17, creo que es por el... es Segunda de Reyes. Qué bueno que lo agarré. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Porque como Pablo dijo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ok. Segunda de Reyes 17:4. Dijo: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta. ¿Sabes qué? 22. Segunda de Reyes 17:22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, que es idolatría, porque Jeroboam instaló 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro creo que en Dan. ¿Para qué? Porque en este tiempo ya se había dividido el reino. Lo que hizo Jeroboam trajo eso para que la gente vaya a adorar allí y no baje a Jerusalén, donde estaba el otra parte del reino que fue dividido. Este hombre los introdujo a la idolatría. Y la idolatría no viene nomás con ponerle una velita y rezar. No, es un contexto maldito. ¿Ok? En Sabiduría de Salomón 14:27 o 20 nos explica qué es lo que hace el adorar a ídolos. Dice la Escritura: es el principio, el fin y causa de todo mal. El adorar ídolos. ¿Por qué? Porque te embriagas. Pierdes temor por el Señor. Tu entendimiento del Señor es distorsionado y piensas que nada va a pasar. Pues porque tus santitos permiten que hagas estas cosas y no, entonces lo adoras. Entonces empiezas a actuar de otra manera que no le agrada al Señor. Dice: hasta que Yahweh quitó. Dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok. Y después en Cuarta Esdras capítulo 13, versículo 40, te explica qué es lo que pasó con nosotros. ¿Cómo es que hay un término que se llama las 10 tribus perdidas de Israel? No están perdidas. Tal vez espiritualmente sí, pero geográficamente las escrituras nos dicen en dónde están. Ustedes, hermanos, pueden ir a Cuarta Esdras capítulo 7 y ver que llegaron a este lado del mundo que se llama las Américas, Arzaret. ¿Ok? Porque tomamos un concilio de apartarnos de los paganos e ir a otra tierra. Ok, que esa tierra nosotros sabíamos por medio del rey Salomón, porque él tenía gente que iba a ese lado de la tierra. Ok, después dice: y trajo el rey de Asiria, Segunda de Reyes 17:24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Ya ves, eran otra gente
que estaba viviendo en la tierra, eran gentiles naturales. Por eso es que el Señor Yahushua les dijo que por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque eran gentiles naturales, porque el Señor no vino aquí por las otras naciones, man. Por eso cuando el Señor mandó a Pablo a los gentiles, esos gentiles eran israelitas que se habían apartado, okay, de los caminos del Señor, habían perdido su heredad y Pablo estaba volviendo a traerlos de regreso. ¿Para qué? Para que se unan y se juntaran a la familia de Jacob. Continuando, Isaías 14:2 dice: y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Ok, y otra cosa, right? Porque el Señor cuando, como dice aquí, lo hará reposar en su tierra. Ok, porque el Señor por su propia mano, Él nos va a regresar a la tierra, man. Ok, como dice aquí Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque es el día en que el Señor viene a traer juicio. Como te dice en Apocalipsis 19, que Él vino a traer una guerra justa. Y tenía coronas en su cabeza, queriendo decir que iba a quitar tronos, iba a quitar dominios de las otras tribus de la tierra. Por eso es que se iban a lamentar, porque iba a traer juicio, iba a poner a sujeción en todos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, que son esos carruajes celestiales que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, con poder y gran gloria, porque el Señor viene como un Dios. ¿Ok? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? El Señor va a salvar a su electo. ¿Ok? Y después, ¿qué va a pasar? Ezequiel 36:24. ¿Ok? Porque eso es una antes de que en Mateo 24:30 es antes de que el Señor nos regrese a la tierra. Él nos va a salvar de la destrucción termonuclear que va a pasar. Por eso es que tenemos que ir, Yahweh Hashem Yahushai, mediante seamos parte de esos elegidos. ¿Ok? El Señor nos va a sacar a los carros celestiales. ¿Por qué? Porque va a haber una, específicamente en América, aquí en Babilonia, okay, va a haber van a haber una lluvia de misiles nucleares bajar aquí, okay, y van a mover la tierra, va a haber una gran destrucción. Por eso es que el Señor tiene que llevar a su electo en las nubes. De ahí es cuando viene Apocalipsis 21, creo, que habla de Jerusalén descendiendo del cielo. ¿Ya ves? Ezequiel 36:24, y yo los tomaré de las naciones, como vimos en Mateo 24:30. Y esto específicamente está hablando de Israel. Dice, y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su propio país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y todos sus ídolos los limpiaré. ¿Ya ves? Porque el Señor, este es el nuevo pacto que el Señor va a hacer. Y el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. El Señor nos va a limpiar, nos va a quitar de estas cadenas de oscuridad. Como te dice en Romanos 8:20, que la creación fue sujeta a vanidad, y esa vanidad, la palabra ahí entra, a ver si lo puedo agarrar rápido, Romanos 8:20, la creación fue sujeta a vanidad. La palabra ahí por vanidad es esta. Strong's G 3153, Matayates. Matayates. Ok. Dice, lo que carece de verdad y adecuación, perversidad, depravación, fragilidad. Ok, figurativamente, transitoriedad, moralmente, depravación, vanidad. Ya ves, porque este cuerpo fue puesto en depravación moralmente. Por eso es que el Señor tiene que esparcir sobre nosotros agua limpia y ser limpiados de nuestras inmundicias. Ok, cuando sigues leyendo,
dice que el Señor iba a cambiar nuestro corazón por otro, diciendo que nos iba a programar. ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar, porque esto se escuchó medio confuso. Creo que es Ezequiel o no. Ezequiel 36 y 26. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ya ves, habitarás en la tierra que di a sus padres y ustedes serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Ya ves, el Señor iba a instalar naturalmente que nosotros hagamos el bien. Ya ves, como respirar es autónomo, así el hacer bueno o hacer bien va a ser, ¿cómo se llama? Implantado en nosotros, man. Ok, eso es lo que va a pasar cuando el Señor nos haga reposar en nuestra tierra. Ok, y establezca el reino, como dice en Isaías 2. Ok, reinado universal de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Dice, a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Sí, porque de esos son los extranjeros que hablan Apocalipsis. Creo que habla Apocalipsis. Creo que es 7. Es Apocalipsis 7. Y versículo 9. Apocalipsis. Esa gran multitud que venía. Como dice aquí, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, esta gran multitud de naciones, tribus y pueblos y lenguas está hablando de israelitas que fueron esparcidos y van a ser juntados a la familia de Jacob, porque aquí va a ser una gran diferencia, como dice aquí. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas. Ok, porque la palabra ahí por griegos, perdón, por siervos. Ok, la palabra ahí por siervos. And the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord. For servants, ok, por Aibat. Aibat. Ok, la palabra Aibat. Ok, Aibat significa un esclavo, un sirviente. Ok, un siervo. Ok, es literalmente, el Señor va a poner a esclavos y esclavas, porque esa es la palabra por criadas también. Es diferente, pero significa handmaids. Ok. Bahar. No. Slave girl. Como dice aquí, una mujer esclava. Ok. Una criada, una esclava. Ya ves, las otras naciones van a servir a Israel. Ok. Como dice aquí, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por esclavos y esclavas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. ¿Y qué no las otras naciones han hecho lo mismo? Ok, como dice aquí, Salmo 149 y 5. Regocíjense los santos por su gloria. Que los santos, acuerdo a Salmo 148 y el último verso, habla que los santos del Altísimo son los israelitas. Ok. Dice, y canten aún sobre sus camas, exalten a Yahweh, Bahashem Yahawashi, con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos,
para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ya ves, por eso es que las naciones se iban a lamentar, porque este es el tiempo para ellos de esclavitud, porque ellos nos han aprisionado. Ok, específicamente este diablo, este hombre autoproclamado blanco, este hombre tiene, en esclavitud fea, principalmente a los israelitas, man. Y las naciones toman parte con él, por eso en Apocalipsis 11 te explica. Ok, que las naciones se alegraron al ver nuestra condición. Esa es Lamentaciones 5 y 8. Siervos se enseñoraron de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Ya ves, y nuestros siervos, los que naturalmente el Señor creó, las otras naciones, se han enseñoreado de nosotros, man. Ahora nosotros trabajamos por ellos. ¿Ok? Dice, este es Proverbios 29 y 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Ok? Y los justos, ¿ok?, son la gente que confía en el Señor. Alright, porque como dice la escritura, a Abraham fue contado por justicia, por creer en el Señor. ¿Ok? Justicia. Ok, Gálatas 3 y 6. Así Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Ok, righteousness. Ok, la condición aceptable a Dios. Integridad, virtud, purificación de vida. Ok, rectitud. Ok, de pensar. ¿Sabes qué? Lo voy a traducir. Porque la palabra ahí se le fue contado por justicia es la Strong griega 1343, que es dikauisune, si no estoy equivocado. ¿Sabes qué? Gálatas 3 y 6. Gálatas 3 y 6 dice, y creyó por justicia. To him for righteousness. Este es... Strong's G 1343. Dikaiasune. Dikaiasune. Ok. Y como dice aquí, en un sentido amplio, estado de quien es como debería de ser, justicia, condición aceptable para Dios, integridad, firmeza, pureza de la vida, corrección de pensar, sentir y actuar. Ok. Condición aceptable para el Señor. Ok. Sí, porque cuando tú crees vas a querer agradar al Señor, de algo que tú crees. Ok, so cuando los que tratan de agradar al Señor por medio de su fe, que son acciones, dominan, el pueblo se alegra. Porque la escritura habla de que cuando un rey sensato gobierna, él hace que el pueblo prospere, algo así. Creo que es Sabiduría de Salomón 6. Y ok, sí, 24. Ok, Sabiduría de Salomón 6 y 24, como dice aquí.
Dice, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo. Ya ves, porque como te dice en Eclesiastes, creo que es 1:7, que la verdadera sabiduría del Señor, la verdadera sabiduría es el temor al Señor. Proverbios, es Proverbios 1, no es Eclesiastes, es Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Ok? Porque quieres hacer lo que le agrada al Señor. ¿Y cómo sabemos qué es lo que le agrada al Señor? Porque el Señor nos ha dado su palabra. Desde que levantó a desde que levantó a Adán, el Señor les dio instrucciones, que sí, que no. Esas son cosas que tú pones límites. Esto sí me gusta, esto no me gusta. ¿Ok? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya ves, por eso aquí dice, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo. ¿Por qué? Porque vas a hacer conforme le agrada al Señor. Y el Señor creó este mundo y cuando lo creó dijo que era bueno. Al Señor le gustó. Ok, dice, y un rey sabio es el sostén del pueblo. Ok, que quiero ver, es el sostén. Es el sustento, es el apoyo, es el soporte del pueblo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso es que el mundo está como está, man. Ok, cuando el Señor traiga, ¿cómo se llama? Restauración a la nación de Israel. Ok, la tierra se va a alegrar. Porque cuando este rey caiga, la tierra se va a alegrar, como lo vamos a ver. Vamos a continuar, man. Este es Isaías 14:3. Dice, que veo. Damn. Siempre se me va el tiempo, hermanos. Siempre. Ya van 37 minutos. Y apenas vamos en el versículo 3. Dice, y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Porque a final de cuentas esto que pasamos es un castigo. Okay, el Señor en Génesis a Adán le explica que íbamos a trabajar duramente y que íbamos a tener problemas. ¿Por qué? Por desobedecer. Y lo mismo pasó con nosotros. Cuando el Señor nos puso en la tierra, desobedecimos. ¿Y qué es lo que el Señor hizo? Nos castigó y nos puso en dura servidumbre. Ok. Por eso aquí dice Jeremías 30. Y 3 dice, y voy a saltar al versículo 8, dice, porque he aquí vienen días, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que le di a sus padres, y la disfrutarán. Y ya ves, y ya vimos cómo es que el Señor iba a hacer eso. Ok, dice, versículo 8, en aquel día, dice Yahweh, de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Ya ves, porque el Señor nos va a liberar y nos va a restaurar. ¿Y por qué es que no nos van a poner más en servidumbre? Porque no vamos a pecar. Porque no vamos a hacer enojar al Señor para que nos saque de la tierra y nos ponga en esclavitud, en un estado bajo otra vez. Dice, sino que servirán a Yahweh su poder y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ya ves, y aquí te muestra que el rey David va a ser puesto otra vez. Esto es reencarnación. Ok, la reencarnación es real. Es vida, es parte de la vida. Ok, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Ya ves, y especialmente aquí en América, en los Estados Unidos, es donde te dicen Jeremías 50 y 33 que tanto el reino norteño como el sureño
fueron oprimidos juntamente. ¿Y qué es lo que dice? Que el que los retuvo no los quería dejar ir. Que estaba hablando de Babilonia, man. Ok. Y también, hermanos, están en todas partes del mundo, man. Que son israelitas, que regresan a la descendencia de Israel. Por sangre, por linaje, por semilla. Ok, dice, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Ya ves, porque el Señor nos iba a dar reposo de nuestro trabajo, de nuestro temor, de la dura servidumbre que pasamos y que estamos pasando, man. Ok, es amargo lo que pasamos, man. Que eso fue decretado desde el principio, ese es un castigo. Ok, dice, y no habrá quien le espante. Ok, dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, específicamente el remanente. Porque como dice en Romanos 11 y 7, no todo Israel ha encontrado lo que tanto busca, lo que tanto quiere. Que empieza con el Señor Yahushua. Ok, dice, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y sí, eso es lo que nos pasó. Ok, porque como un padre hace con un hijo, lo educa, le da su lección. Y esta lección se llama vida. Y es como pasamos, man. Todo esto que pasamos, man, es por un propósito. Ok, Isaías 14 y 4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ok, porque acuérdense que esto es una burla, esto es algo. Ok, como dice aquí la palabra proverbio, que es la Strong Hebrea 49:12, que es mashal. Ok, mashal, que significa uh, similitud, proverbio, una parábola. Ok, so, es claro esa palabra. Entonces dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Porque acuérdense, el título es burla contra el rey de Babilonia, o oprobio, vergüenza contra el rey de Babilonia. Dice, y dirás, ¿cómo paró el opresor? Ok, la palabra ahí por opresor es la Strong Hebrea 5065, que es Nagash. Ok, que es, sí, para presionar. Vamos a traducirla. Dice presionar, oprimir. Ok, hacer una presión exigente. Ok, so este hombre es un opresor. Ok, dice, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ok, y este lugar es esa ciudad codiciosa de oro porque todos quieren o buscaban encontrar riquezas en este lugar. Es todo lo que el mundo quiere, man. Las otras naciones, la gente que viene a este lugar. Ok, hay algunas, uh, ¿cómo se llama? Nombres que le ponen como la jaula de oro. Ok, porque una ciudad dorada, una ciudad de oro, es donde hay riquezas, man, donde vienes y vas a encontrar dinero. Y este lugar es rico, ¿ok? ¿Pero por qué? Por medio de la opresión, por medio de robos, por medio de, de engaños, ¿ok? Dice, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, que ese báculo está hablando de la autoridad. Oh no, Salak, hermanos. ¿Qué es báculo? Vamos a...
Oh, símbolo de autoridad, ya. Ok. Dice, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Sí, pues está hablando de la autoridad. Ok. El que iría a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoraba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ya ves, porque este país, man, Babilonia, que Babilonia está gobernada por una gente, por estos reyes, ¿ok? Principalmente por la nación de Esaú, principalmente de la tribu de Amalek, ¿ok? Ellos son los reyes. Son los que controlan el dinero, controlan las leyes, controlan la política. ¿Por qué? Porque el dinero es el poder, ese es el Dios de ellos, man. Que Satanás es su Dios. Ok, ellos alaban a Satanás, pero alabar a Satanás es alabar a tus propios placeres. Y ellos aman el dinero. Ok, y lo hacen lo hacen a costa de quien sea y como sea. Ok, y este hombre, ok, hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. Y un ejemplo de ellos lo puedes ver en Cuba, en Honduras, en Irak, en Vietnam. Ok, hay muchos pueblos que han sufrido por las intervenciones de esta pinche gente, man. De este lugar específicamente. Porque ellos se creen ¿cómo se llaman? Los salvadores. Ok, de todo el mundo. Ok. Se enseñoraba de las naciones con ira. Este hombre tiene infiltrado a un chingo de países, en toda América Latina, Europa. ¿Ok? Y las perseguía con crueldad. Les pone embargos, les pone limitaciones, como el ejemplo de Cuba, como dijimos. Cuba está en la situación que está porque este hombre puso todo tipo de leyes en contra de ellos porque se rebelaron contra él. Y entonces, ¿qué hizo? Lo persiguió con crueldad. Dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Ya ves, porque como dijimos, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Ok, dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Ya ves, porque este hombre es culpable de la deforestación, de la contaminación del aire, del mar, la extinción de animales. Ok, por eso en Habacuc 2:16 dice, te has llenado de deshonra, que esto está hablando a este hombre también, a esta nación. Ok, dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también. ¿Y por qué es que se ha llenado de deshonra? Por sus acciones. Dice, bebe tú también y serás descubierto. Ok, el cáliz de la mano derecha de Yahweh vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, que el Líbano representa, la deforestación. Dice, y la destrucción de las fieras te quebrantará, que representa a la... ¿Cómo se llama? A la extinción de diferentes animales. Que este hombre no puede extinguir nada. Porque el Señor, por su palabra, lo hace permanente. Pero este hombre mata y destruye a las fieras. A las bestias, a los animales. Dice, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿Ya ves? Por eso es que la tierra iba a estar en reposo y en paz, cantando alabanzas. Porque los árboles, ellos se comunican entre ellos, comparten. Ellos sienten también. Ok, continuando, Isaías 14:9 dice, el Seol abajo se espantó de ti. Y esto está dando una
metáfora. Esto no está hablando literalmente. Esto está, simbológicamente. Ok, dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Que esto está hablando de los otros muertos. Como dice en Apocalipsis 20 y versículo 5. Ok, que estos muertos representan a las otras naciones. Y estar muerto también representa estar en esclavitud. Porque ellos van a ser puestos en esclavitud también. Van a estar en un estado bajo. Ok, dice, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. Ya ves, a todos los reyes de las naciones. Ya ves, estos muertos representan a las otras naciones, a los otros reyes de las naciones. Ok, dice, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste con nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seor tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ya ves, porque su imperio, su poder, su autoridad iba a decaer. Su infraestructura, su economía, todo lo que este lugar impulsaba iba a decaer. Eso significa decadencia. Va a venir a ser nada. Se va a descomponer. ¿Ok? Y aquí lo está poniendo como tú también, porque eras grande. La escritura habla que en Apocalipsis 13 que nadie podía luchar con esta bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? Por eso es que ellos se levantaron y dijeron, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? ¿Por qué? Porque este hombre y su imperio, América, ¿ok?, era el martillo de la tierra. ¿Ok? Porque este hombre, como mencionamos hace rato, este hombre se hace el héroe y va a países. Él pone problemas en los países y después él va con intervención diciendo, yo te voy a salvar. Por eso, como dice aquí Isaías 32:5, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Este hombre, su teatrito, se le va a caer. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Ya ves? Continuando. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y acuérdense, esto es una burla. Oh, tú grande, iluminado, sabio. ¿Cómo es que, cortado fuiste de la tierra? ¿Ok? Tú que debilitabas a las naciones. Porque la palabra lucero, ¿ok?, en el hebreo es hayalal, que significa portador de luz. ¿Ok? Que los verdaderos portadores de luz somos nosotros, man. Es el Señor Yahawashi, empezando con él. ¿Ok? Pero aquí le está dando una burla. Oh, tú gran hombre. ¿Cómo caíste, tú gran hombre? ¿Cómo fuiste cortado de la tierra? Alright, porque como dice aquí, Isaías 47:1, dice que esto va con el precepto de Isaías 14:11, que dice que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, porque es un tiempo en que su imperio va a decaer. Alright, porque este rey regresa a lo mismo que está en Lucas 16, la parábola de Lázaro y el rico. Porque ese rico representa a esa nación de gente que está gobernando. Ok, que él iba a morir. Ok, que representa que su imperio se iba a decaer. Ok, que su imperio tiene una
cabeza, que es Babilonia, los Estados Unidos, dice Isaías 47:1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos. Ya ves, desciende, entra en confusión, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino, muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, cubre las piernas, pasa los ríos. Ok, que está hablando de esclavitud. Ponte a trabajar. Dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor Yahweh de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de los reinos. Ya ves, el Señor va a acabar con su imperio, man. Ok, versículo 13. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ok, y esto también va conectado a quién está gobernando en este lugar. Como dice aquí Abdías 1:4, que esto es, como dice en Abdías 1:1, visión de Abdías, Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. En cuanto a Edom. Ok, esta es una profecía en contra de Edom. Palabras en contra de Edom. Dice, hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Ya ves? Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Que la palabra ahí por pequeño es despreciable, vil. El más bajo. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Ok, que son sus fortalezas. Ok, que es su orgullo, porque este hombre tiene rascacielos, man. Ok, ese es su orgullo. Él piensa que está seguro. Por eso dice, ¿quién me derribará a tierra? Dice, si te remontaras como el águila y aún entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribará, dice Yahweh. Alright, porque este hombre tiene sus estaciones espaciales en el cielo, que representa que tiene autoridad. Ok, que también las estrellas de Dios representan a los israelitas. Ok, se sienta sobre los israelitas. Como dice aquí, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, diciendo que está gobernando sobre los israelitas, porque este hombre se hace pasar por Dios. Como dicen en segunda de Tesalonicenses. Ok, porque este hombre, su orgullo es tan grande que piensa ser como el Altísimo, man. Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Okay, que la apostasía es la caída. Okay, la deserción de Israel para con el Señor. Okay, que íbamos a pasar en un estado muerto. Alright, porque dice la escritura en Proverbios que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a la congregación de los muertos. Por eso es que en Ezequiel 37 nos pinta a nosotros como un valle de huesos secos. Esa fue nuestra apostasía, porque nos desviamos del camino de la verdad. Pasamos a ser muertos. Ok. Empezando en 70 DC. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya ves, este es un hombre de pecado, hijo de perdición. Ok, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sí, porque el Señor tiene un tiempo para todo.
No era tiempo de este hombre ser revelado. Tenía que pasar por un tiempo todavía. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esto es Pablo hablando en el Imperio Romano. ¿Ok? En el Imperio Romano ya estaba pasando ese ministerio de iniquidad. ¿Por qué? Porque el impío, el hijo de perdición, los edomitas, ya estaban gobernando, man. ¿Ok? Ellos son los que se hacen pasar por Dios. Se sienten en el templo de Dios, como Dios. ¿Ok? Dice, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Ok? Que son los profetas. ¿Ok? Que como dice en Abdías 1, como lo leímos, que envió mensajero a las naciones, ¿ok? Para entrar en contra de este pueblo, ¿ok? Para pronunciar su juicio. ¿Ok? Que las palabras que el Señor manda por medio de los profetas, se manifiestan. Pero es el Señor que mandó mensajeros para advertir. Porque como dice en Amos 3:7, no hará nada el Señor Yahweh sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de que el Señor haga algo, va a mandar el espíritu de su boca, que son los profetas. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Porque el Señor Yahushua va a venir en las nubes a destruir este imperio. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok, Satanás está obrando por medio de él. Ok, Satanás está poseyendo a esta gente. Le está dando esa energía. ¿Cómo se dice así? Ok, who coming is after the working. Energía, como dice aquí. Strong's G 1753. Energaya. Energaya. Ok. Energaya. Que significa trabajo, eficiencia. En el Nuevo Testamento se usa solo el poder sobrehumano, ya sea de Dios o del diablo. Ok. Alright, Satanás iba a trabajar por medio de este hombre. Ok, ¿para qué? Para traer poder, para gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ok, que se hace pasar por Dios. Ok, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya ves? Este hombre se cree Dios, man. Ok, y dice a los lados del norte, porque está hablando de Norteamérica, el hemisferio norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ya ves? Mas tú derribado eres hasta el Seol. Sí, hasta lo más bajo, man. Vas a ser derribado. Ok, hasta la tumba. Ok, dice, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Ya ves, sabemos que no está hablando de un ser sobrenatural que está, esto está hablando de una raza de gente, un varón, como dice aquí. Ok, this is the man, Ayash. Ok, la palabra Ayash en el hebreo es hombre. Ok, un humano, un ser humano, una persona. Un man king, ¿cómo se dice? Un man king. Humanidad. Ya ves, específicamente una raza de gente, man. Ok, este es el hombre que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Esto nos da una vista de que no está hablando de, un ser sobrenatural que pasa en los cielos y se manifiesta en la tierra, como vimos aquí en 2 de Tesalonicenses, man. Hay unos embajadores de Satanás, man, haciendo su trabajo, ok, que fueron designados así.
Versículo 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a presos nunca abrió la cárcel. Ya ves, porque este hombre ha devastado ciudades, lugares, ¿ok? Y tiene, aquí en los Estados Unidos es el mayor lugar donde hay prisioneros, ven. ¿Ok? Búscalo. Dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú he echado eres del sepulcro como un vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ya ves, porque las otras naciones van a estar ahí, en su morada, relajados y con un cachito de tierra. Porque a ella se les va a permitir tener su heredad. ¿Ok? Pero tú, esta nación de gente, ¿ok? Se va a aplicar Abdías 1 o Abdías capítulo 10, versículo 18. ¿Ok? Como dice aquí Abdías versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú porque Yahweh lo ha dicho. Ya ves, la nación de Esaú va a ser completamente aniquilada. Va a ser, pues sí, como ellos trataron de hacer aquí cuando vinieron a las Américas, que es el genocidio, pues así le sucederá, ¿eh? Ok, dice, pero tú echado eres del sepulcro como vástago abominable. Vas a ser puesto a un lado y Abdías 1 y 18 te va a tocar. Dice, como vestido de muertos pasado a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como muerto hollado. Ya ves, porque va a ser va a ser violento. Ok, su final. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Ya ves, porque el Señor va a aplicar Abdías 1 y 18. Ok, como dice aquí Job 27 y 14, si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Ya ves, si te multiplicas, solo va a ser para la espada, que la espada es un es un instrumento de muerte. Ok, por eso es que la descendencia de los malignos no será nombrada. Versículo 21, preparen sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Ya ves, porque el Señor los va a cortar de raíz. No van a existir los edomitas, man. Ok, ahorita tienes esa paja que dicen que Edom ya fue, que ya fue exterminado. No, man. Los edomitas, la palabra hebreo por Edom es Adawam, que significa rojo. Ok, que una persona roja es alguien que se autoproclama blanco. Ok, como hemos dicho, no hay que ser simples, porque no todo que se ve como un edomita es un edomita, man. Ok. Continuando, versículo 22 dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos, y raeré de Babilonia el hombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahweh, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahweh de los ejércitos. Ok, porque estas escobas de destrucción son los misiles nucleares. ¿Ok? Porque como dice aquí, Jeremías 49:17, o Jeremías 50, es juicio con Babilonia, contra Babilonia, y te explica que iba a quedar como un desierto. Lo voy a leer, dice Jeremías 50:39, por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales,
Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ya ves, el Señor va a dejar desierta este lugar, ¿ok? Como Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Que ni siquiera sabemos exactamente dónde estaban estas ciudades. ¿Ok? ¿Y cuál fue el juicio de Sodoma y Gomorra? Fuego celestial. Fuego que cayó del cielo. Y lo mismo va a pasar en Babilonia, man. ¿Ok? Jeremías 49:17. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasara por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Ok, so el Señor va a barrer con destrucción esta ciudad, este lugar, que va a quedar desolada, va a quedar como un desierto, no va a haber nadie que la habite. Ok, dice, Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Ok? So, el Señor lo dijo y se va a hacer. Y se está haciendo. Porque esta es la palabra de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Porque como dice, creo que es en Isaías 45 y 5. Uh, 7. Mi palabra hará. Es básicamente mi palabra hará como yo lo digo. Mi palabra no volverá. Isaías 55, era Isaías 55. 55 y 11. Ok, con esta la voy a cerrar. Dice, porque... No. Dice, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, que estos son efectos que pasan. Ok, una cosa pasa, y después surge otra, y después otra, y después otra. Ok, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será próspera en aquello para que la envíe. Ya ves, porque el Señor, como leímos en Isaías, Isaías 14 y 24. Oh, dice, Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Ya ves, porque su palabra del Señor hará todo lo que Él ha dicho. ¿Ok? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ya ves, eso es todo lo que tengo, hermanos. Espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.